y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tu gracia, Señor, inspire nuestras acciones, las sostenga y acompañe, para que todo lo que hagamos proceda siempre de ti como de su principio y tienda a ti como a su fin. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues continuamos con la lección 37 del libro de los Salmos, la primera parte. Los Salmos es el libro pues más leído y meditado de toda la Biblia, tanto por el pueblo de Israel como por todos los cristianos, no solamente católicos. Encontramos en estos salmos la experiencia de fe de todo el pueblo de Dios, una experiencia de fe que la convierten en canto, en oración. Con los salmos, pues también rezaron a la Virgen María y San José. Y pues el mismo Jesús también oró con los salmos. Eh, ¿Ustedes saben de algún salmo que haya Jesús expresado, digamos, dentro de los evangelios? ¿Algún salmo con el que haya orado? Cuando está en la cruz, cuando está en la cruz dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es un reproche a Dios, ¿eh? Es un salmo. Jesús está orando con los salmos. En esos momentos, Jesús se acuerda de ese salmo y comienza a expresarlo. Estás lejos de mi queja, de mis gritos y gemidos. Clamo de día, Dios mío, y no me respondes. También de noche, sin ahorrar palabras. Pero tú eres el santo entronizado en medio de la alabanza de Israel. Está diciendo el Salmo 22, ¿verdad? Y pues Jesús utilizaba mucho los salmos para también hacer su oración. Él aprendió a orar como todo judío, a través de los salmos. Y también, pues en los salmos está resumida en forma orante la liturgia, la historia, la teología, la literatura, la vida de los sentimientos del pueblo de Israel. Y pues también una forma de orar, pues para todo el pueblo era lo que mejor utilizaba el pueblo de Israel, pues los salmos, porque con ellos hablaba Dios. Hablamos, los salmos dice aquí, hablamos de Dios a Dios con las palabras de Dios. Hablamos de Dios a Dios con las palabras de Dios. Los salmos pues son palabra de Dios, son textos inspirados por nuestro Señor. Y además expresan sentimientos personales, no solamente de las personas de ese tiempo, sino de todos los tiempos. Otros reflejan la ritos, la cultura, la moral, las costumbres mentales de un pueblo lejano a nuestra sensibilidad. Eh, la palabra salmo en lengua hebrea es Sefer Teilín, que significa libro de alabanza, ¿verdad? Pero el nombre latino salmos, significa sobre todo canto para entonar. Es un salmo, es un canto para entonar. Es un poema que se canta con acompañamiento de un instrumento musical. Seguramente ustedes han visto en alguno de los salmos cómo tiene alguna indicación antes de comenzar el salmo. Por ejemplo, el Salmo 30 dice, Salmo cántico para la dedicación de la casa de David. O incluso el Salmo 31 dice, del maestro de coro, Salmo de David. Y en fin, diferentes salmos van a decir para tocar con el laúd, con la chirimía, en fin. Va dando indicaciones cómo se tenía que cantar ese salmo, ¿verdad? Claro que no había partituras en ese tiempo, entonces, pero se tenía que cantar de una manera especial, así como lo indicaba, aunque los tonos en ese tiempo eran digamos así, directos. Tenía una que otra variación, uno que otra melisma, pero no es tan insinuado como ahora. Y
en cuanto al título y la numeración, es que si ustedes se dan cuenta de los 150 salmos, del Salmo 9, del 1 al 9 no hay problema, pero empezando el 10 hasta el Salmo 147, viene esa doble numeración, una de ellas entre paréntesis. Pero la diferencia se debe a una diversa numeración entre la versión hebrea, que es el texto masorético, masoretas, y la versión griego-latina de los 70, ¿no? Y la versión vulgata, la que hicieron los 70 ancianos, y la vulgata que tradujo San Jerónimo, ¿no? Y la versión pues hebrea va delante de uno, ¿eh? Unidad y su numeración. Es la que está primera, fuera del paréntesis. Por ejemplo, en el Salmo, aquí tengo la Biblia de Jerusalén, está Salmo 22 y entre paréntesis 21. Se toma normalmente el número 22. Esta diferente numeración suele causar confusión, pues se trata de comprobar la cita de los salmos. Cuando se nos pide, vete al Salmo 50, uy, es el que está en la liturgia de las horas, pero resulta que aquí es el Salmo 51, y a veces no entendemos esa parte. A veces nos confundimos, ¿verdad? Pero bueno, fue solamente por esa doble versión, tanto de los masoréticos como de la versión de los 70 y la Vulgata, ¿no? Que hicieron esa diferente numeración. Y los títulos de los salmos. Cada salmo, además de su número, pues va precedido de pequeños títulos y una pequeña introducción en la cual se proporcionan datos sobre el autor, su género literario, las circunstancias en que fue escrito, el modo de cantarlo, su uso litúrgico, etcétera. Por ejemplo, el Salmo 19, entre paréntesis 18, Yahvé, sol de justicia. Y ahí dice también del maestro del coro, Salmo de David. Sabemos que todos los salmos se les atribuyen a David. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero pues no es cierto. No todos los salmos son de David. Y el autor de los salmos, bueno, ya lo vemos una vez, el Salterio, se le llama Salterio, a los 150 salmos. Anteriormente, recuerden que los religiosos oraban con el Salterio, es decir, los 150 salmos, que ya después se fue separando en 4 semanas, los 150 salmos, en lo que es hoy lo que conocemos como la liturgia de las horas. Por eso el Salterio es una composición de oraciones durante un periodo de más o menos 700 años. ¿No? Y la mitad de los salmos, 73 para ser precisos, se dice que son de David, otros dicen que son de Salomón, de Asaf, de los hijos de Coré, etcétera. Pero el salmo como tal pertenecía a una colección que se llamaba de David, ¿no? Por eso dice Salmo de David, así van a encontrar en sus Biblias, ¿no? Salmo de David, de los hijos de Coré, etcétera. Es así como digamos, los primeros libros, ¿no? Del Pentateuco se le atribuyen a Moisés, los libros de la sabiduría a Salomón, y así los salmos se atribuyen a David. Pero pues no todos, ¿eh? No todos los compuso David. Y podemos decir que el autor verdadero del Salterio, de los salmos, pues en sí es el pueblo de Israel, porque ahí expresaba pues todas sus experiencias, tanto personales como comunitarias, una manera de alabar a Dios. Y la poesía de los salmos, sí son oraciones escritas en poesías, cánticos, poemas, pues porque a través de la poesía la persona manifiesta más profundamente sus sentimientos, y también porque la forma poética es más fácil hacerla canto, acompañando a veces por el instrumento musical litúrgico del tiempo. En ese tiempo, el instrumento que se usaba en la liturgia era la lira. Hoy sabemos que el instrumento principal dentro de la liturgia debería de ser el órgano, ¿no? Por sus sonidos, por la prolongación de ellos, por la manera en la que cada tecla manifiesta un sonido especial,
parecido a la voz. Es un canto, digo, es un instrumento muy especial. Pero la gente de ese tiempo no solamente oraba con los salmos, no solamente oraba con los salmos, ni solamente le cantaba con los salmos a Dios. No solamente todos los cantos que hacían a Dios eran salmos, no, no. Había cánticos espirituales, himnos. De hecho, tanto en la música y en el canto, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, nada más hay una, ¿cómo decirlo? Una referencia de 563 citas bíblicas, de una manera directa o indirecta, de cómo el pueblo cantaba, tocaba su música para Dios, pero pues no todos eran los salmos. ¿Sí? Algunos cánticos e himnos espirituales no se convirtieron en salmos. ¿Por qué? Porque no eran revelados por Dios, pero sí eran oraciones para Dios. Los salmos son directamente inspirados por Dios, ¿de acuerdo? Es como hoy nuestros cantos. Sí, tu oración con Dios ayuda mucho, pero no puede decir que es palabra de Dios, a menos que la fuente de aquel canto pues sea la Sagrada Escritura. Entonces ahí sí podrás tomar algunas citas bíblicas y entonces sí será palabra de Dios, pero pues no tuya, es inspirado por Dios para poderse cantar. Eh, bueno, en el Nuevo Testamento ya hay menos alusiones a este tipo de citas, de citas de cantos, de mención de salmos. Es un poquito menos que en el Antiguo Testamento. Y algunas características de la poesía hebraica y oriental son las siguientes. La forma y el ritmo poético de la poesía bíblica no son las mismas que la poesía moderna, No se basa ni en número de sílabas, ni la rima de los versos. No era como hoy, que para hacer un soneto tienes que contar las sílabas y cuántos debe de tener. No, no, no era así. Ahí era más bien lo que conocemos como verso libre, Ordinariamente los versículos o estigos están compuestos de dos miembros dísticos, cuando son dos miembros, ¿no? Dísticos, y a veces de tres que son trísticos. No sé si les han hablado de eh, algún ejercicio, perdón, en la Biblia, como es un quiasmo bíblico, ¿no? Pero no, si no, espero que en la siguiente oportunidad se pueda hacer un ejercicio de ello. Y pues los salmos, como una poesía hebrea, tiene un paralelismo siempre, no sé si ustedes han puesto atención en el Evangelio de San Juan. San Juan de repente dice, yo soy el pan de vida. El que come de este pan vivirá para siempre, porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Y después vuelve a decir, yo soy el pan de vida, ¿no? Y empieza a comentar otras cosas más, pero es como si se estuviese girando en una escalera de caracol que parece que solamente vas dando vuelta en el mismo eje, pero has subido otro poquito más. Das otra vuelta más y al terminar de dar la vuelta ya has subido otro poquito más, ¿no? Nos va diciendo un poquito más. Por eso los salmos tienen un paralelismo parecido, Eh, de repente aparece, como dice acá, ¿no? El paralelismo eh, sinonímico o sinónimo, aquí lo pone así como sinónimo, por eso se llama paralelismo sinonímico, es propio de los salmos. Rocíame con agua y seré limpio, lávame y seré blanco como la nieve. Y también pues hay un paralelismo antitético, pues conoce el Señor el camino del justo mientras va a la perdición el camino del impío. Y el paralelismo sintético, el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? El Señor es mi alcázar, ¿de quién he de temblar? Son diferentes paralelismos, esto es propio de los salmos, vamos a encontrar de repente hasta pareciera repeticiones, pero recuerden que siempre después
de cada frase nos hace entender otro poquito más la idea del autor sagrado. Y pues la formación y división del salterio, de estos 50 salmos. Cuando decimos salterio, estamos diciendo todos los salmos, los 150. En las ocasiones de las 150 oraciones tiene una larga historia, ¿verdad? Hay momentos de angustia, hay una fiesta de coronación de rey, etcétera. Por ejemplo, entre los cantos que se encuentran en el Antiguo Testamento, cuando le cantan a Dios, cuando tocan, hay diferentes eh, pues maneras de expresar su, digamos, su oración a Dios. Por ejemplo, tanto en la coronación del rey, las ciegas y las vendimias realizadas por el pueblo, en las procesiones, al momento de partir hacia un lugar, en los reencuentros, cuando el pueblo volvía otra vez después de que se habían dispersado, al llegar la primavera incluso, al descubrir un manantial, al llegar, al presentarse el novio ante la amada, también cuando se cantaba en la corte del rey, hay diferentes también cantos, sobre todo de marcha, cuando había peregrinaciones, en los momentos de comenzar a laborar, e incluso también eh, hasta para beber, incluso en la cuestión de las guerras, en la victoria, las victorias que Dios obtuvo a favor de su pueblo. Y pues también en los salmos no se refleja como tal, ¿eh? En los salmos no se refleja como tal, pero hay un uso que se llama apotropaico del canto. ¿Qué significa apotropaico? Significa que también se utilizaba como una especie de superstición, ¿eh? Era parte también del pueblo, de la cultura. La superstición pues no es de nuestra cultura, también desde ese tiempo ya se usaba, ¿no? Son diferentes formas de cantar. Y eh, cuando los salmos se fueron transmitiendo de manera oral, ya pues después fueron escribiendo, ¿no? En ese tiempo pues no se podía escribir tanto los salmos porque más bien la gente se los aprendía. ¿Por qué no se escribía? Era muy caro el papiro. Recuerden que era de piel de cabra, de venado, ¿no? Y era muy caro. Por eso la mayoría de los escritos que se han encontrado se escriben sin espacios, ¿eh? Sin espacios, todas las letras juntos para ahorrar, digamos, ese espacio y que alcance para escribirse más. Por eso a veces es complicada la traducción, ¿no? Y ya después fueron inventando el papiro de la caña, ¿no? Machacaban la caña, la mojaban, después hacían esta especie de pasta con la caña ya machacada y lo convertían en una especie de papel, ¿verdad? Aunque duraba un poquito menos, pero pues fue muy práctico para ellos. Por eso pues no se escribían, se utilizaban mejor pues la memoria. Y hay 5 colecciones separadas, unas por una alabanza o doxología. La palabra doxología, la palabra doxa en griego significa gloria, ¿eh? Como bendito sea el Señor, amén, aleluya. Y aquí nos habla de una división artificial que obedece seguramente a una finalidad litúrgica. Por ejemplo, los Salmos 1 al 41, pues es doxología, ¿no? 41, 14, Salmos 42, 72, igual doxología. Son, son diferentes. Salmos 73 al 89, Salmo 90 al 106 y Salmos 107 al 150, ¿no? Hay pequeñas doxologías dentro de los salmos, siempre hay una manera de expresarse a Dios, de bendecirlo, de alabarlo, de, pues de glorificar, ¿no? Ya desde entonces el salmo tenía esa función que hoy deben de tener los cantos dentro de la liturgia. Una es dar gloria a Dios y la otra, hacer que las personas eleven su espíritu a Dios. Los cantos hoy deben elevar el espíritu. Nos debe, quien tiene el ministerio del canto en la celebración eucarística, tiene que ayudar a que el ser humano, a que los fieles se conecten con Dios, a que eleven su espíritu a Dios y por lo tanto se vayan santificando por la celebración en la que están participando. Bien.
Y en cuanto a su clasificación, esos 150 salmos nos podría ayudar a entenderlo mejor. Encontramos pues oraciones de diferentes géneros. Ustedes normalmente cantan o rezan mucho el Salmo 91 y qué bueno, ¿no? Sería bueno también que cuando se vayan a confesar, pues hagan ese momento de oración para empezar a hacer su examen de conciencia. Recen ese salmo tan especial que se le atribuye mucho a David por todo lo que dice, pero pues no es de David. El Salmo 51 en la liturgia de las horas aparece como Salmo 50, pero aquí en la numeración que tenemos es el Salmo 51, que es el miserere, donde dice, piedad de mí, oh misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, Señor, etcétera, ¿no? Ojalá que lo puedan decir, es un salmo muy especial, ¿eh? De verdad que si oran también con ese salmo, si se preparan con ese salmo para hacer su examen de conciencia, les aseguro que va a ser diferente, ¿eh? Y si quieren pedir a Dios, si están arrepentidos, miren, ese salmo es muy especial. Y bueno, hay entonces de diferentes géneros, tanto expresiones individuales o colectivas, ¿eh? Y pues para poder comprender un salmo, tendríamos que remontarnos al acontecimiento inicial que lo motivó, ¿eh? Es la mejor manera de comprenderlo. Eh, cómo, qué situación estaba pasando el pueblo o la persona que en ese momento estaba componiendo ese salmo. En alemán se dice, esta es una frase muy común en cursos bíblicos, ¿eh? El Sitzenleben. En alemán, que significa, pues, ¿cuál es tu Sitzenleben? ¿Cuál es tu situación en la vida? ¿Cuál es tu contexto en el que te encuentras? Vaya, no sé si eso se entienda, ¿no? ¿Cuál es el contexto en el que te encuentras? Tu Sitzenleben. ¿Cuál es tu situación en la vida? Es una forma en lenguaje alemán que expresa el esfuerzo de llegar a los orígenes o situación existencial de un escrito bíblico, ¿no? Digamos ahorita, ¿cuál es tu Sitzenleben? ¿En qué situación estás? ¿Hay tristeza? ¿Hay, hay molestia? ¿Hay un resentimiento? ¿Hay enojo? ¿Cuál es tu Sitzenleben, no? ¿Cuál es tu situación? Y eso es por esa razón el Salmo nos ubica cuando nosotros queremos orar. Miren, hay salmos para todo momento, ¿eh? Para todo momento. Y ahí tenemos una gran diversidad en la cual podemos nosotros orar ante Dios. Y entre varias divisiones que se hacen, pues, este libro nos presenta este esquema. Primero, pues himnos. Hay himnos de alabanza, himnos de la realeza del Señor, cánticos de Sión, que se refiere, pues, por supuesto, a Jerusalén. Hay también salmos individuales, salmos de súplicas, salmos de acción de gracias, salmos de confianza, salmos colectivos, súplicas colectivas, acción de gracias colectivas, confianza colectiva. Hay salmos reales, es decir, para los reyes, la realeza, salmos didácticos, es decir, que nos dan una enseñanza, y también, pues, la liturgia, ¿no? Exhortaciones proféticas y salmos históricos, salmos sapienciales. Eh, empezando con el primero, los himnos. Los himnos son siempre un canto en tono de triunfo, de gozo, donde se celebra a Dios creador y salvador que obra maravillas en la historia y en la vida del pueblo, ¿no? Si vemos nuestro himno de nuestro país, pues tiene también esto, ¿no? Es un triunfo de gozo. También se menciona a Dios, por supuesto. Y hay himnos de alabanza. Es una invitación gozosa a dar gloria a Dios. Decía cómo es importante que el ser humano se alegre por la presencia de Dios, por sus maravillas, todo lo que Dios va realizando en su pueblo, como cuando el pueblo de Israel salió del Mar Rojo, iban cantando y alabando a Dios. También
hay himnos, pues decía, de la realeza, ¿no? Los salmos del reino, donde se celebran ahí a Dios, su señorío sobre el mundo y sobre el pueblo escogido. Dios quiere ser nuestro rey y Dios nos está rogando y nos conviene que Él sea nuestro rey, y el ser humano, ¿cuántas veces lo rechaza, no? De hecho, toda la actividad de la iglesia, lo que estamos haciendo ahora, toda la actividad de la iglesia, lo que se hace tanto en la iglesia universal como en la iglesia particular, en Toluca, en nuestra arquidiócesis, y lo que se hace en cada parroquia, tiene una finalidad: que Jesucristo sea reconocido por cada uno de nosotros como nuestro Señor, como nuestro Rey. Esa es la finalidad. De hecho, ese es digamos así, el culmen del querigma, que el ser humano reconozca a Jesús como su Rey, como su Señor. ¿No? La palabra Señor, la palabra griega Kyrios, ¿no? Que solamente se refería a Dios, o el esclavo se lo decía a su amo, ¿no? O el vasallo se lo decía a su rey. Por eso, pero se pidió que también se le expresara a Dios, ¿no? De una manera especial. Después fue utilizado por Dios. Por eso, cuando el emperador estaba persiguiendo a los que creían en Cristo, porque decían que Jesucristo era el Señor, y él decía, no, yo soy su único Señor. Y por eso comenzó una persecución tremenda, porque él quería ser nombrado como el Señor. Y como los romanos hablaban latín, la palabra Señor, domine, el que tiene dominio sobre mí, el que es mi dueño, el que es mi soberano, a quien le pertenezco, es decir, es mi todo. Por eso murieron muchos cristianos, porque no querían dejar de reconocer a Jesús como su rey, como su Señor. Y son los salmos del reino, para reconocer a Dios como nuestro rey. También, bueno, ahí vienen algunos ejemplos de los salmos, donde se conoce al Señor como nuestro rey, como nuestro soberano. Hoy pareciera que nuestra cultura moderna prefiere sentir a Dios como Padre y amigo, más que como Rey y Señor Todopoderoso. Pero como Padre y amigo, eso se habla por la cuestión de la cercanía, ¿va? Que debemos de tener con Dios. De hecho, Jesús utilizó esa palabra, y ustedes ya no los llamo siervos, los llamo amigos. Pero la palabra Señor, la verdad que a veces no se utiliza porque sentimos que lo vemos muy lejano, lo sentimos muy distante a nosotros, pero no por el sentido de la palabra, digámoslo así, de Dios, digámoslo, sino que Señor, como utilizamos nosotros en nuestra cultura la palabra Señor para referirnos a X persona, a cualquier persona extraña a ti, o un tanto ajena a ti. Entonces, a veces pareciera que eso nos causa una cierta distancia con Dios, pero la verdad es que ese debería ser nuestro lema, que Dios sea nuestro Rey y nuestro Señor. En la persecución de los cristeros aquí en México, se acababa de instaurar esa fiesta, esta solemnidad de Cristo Rey. Y miren, cómo morían diciendo, viva Cristo Rey. Y agregaban algunos, y Santa María de Guadalupe, ¿no? Por eso, cada vez que se habla en la fiesta de Cristo Rey, en la liturgia, les aseguro que muchos o en todo el mundo se acuerdan de México, porque aquí se proclamó mucho el señorío de Jesús. Morían diciendo, viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Bien, bueno, también hay cánticos, himnos, cánticos de Sión. Decíamos que estos salmos se celebran en la ciudad de Jerusalén, llamada también Sión, centro de culto y de la fe del pueblo, ¿no? En- Hoy en una dimensión escatológica, pues decimos que Jerusalén es la ciudad mesiánica, ¿no? La iglesia, el reino de Dios, a donde acudían los demás pueblos, pero también nosotros, la Jerusalén celestial es la figura de la iglesia, ¿no? La iglesia nueva en Jerusalén. Y también, como les decía hace un rato, hay algunos de estos salmos que hablan de la peregrinación, pues cantan la alegría de estar en Jerusalén. Ay de ti, Jerusalén, si yo muriera en ciudad extranjera, ¿no? ¿Cómo cantar fuera de Jerusalén un himno?
a Sión, como dirá uno de los salmos. Y pues también, pasando a la otra parte, hay salmos individuales. Son oraciones de una persona que hace a Dios, expresa sus súplicas, su agradecimiento, su confianza en su poder. Y pues también hay salmos de súplica, ¿eh? Y como el que les decía, ¿no? Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa. Una oración de súplica muy grande a Dios, ¿no? Hay también los salmos penitenciales. Eh, Se utilizan para expresar pues, nuestros sentimientos de arrepentimiento, de penitencia, como este mismo salmo. Aquí también nos refiere el Salmo 51. Eh, si somos, ¿cómo decirles?, asidos a la liturgia de las horas, vamos a aprender un poquito más de los salmos y vamos a recurrir mucho a ellos en diferentes situaciones, en diferentes estados de ánimo. Es bueno familiarizarnos más con ellos, ¿eh? Y pues si no se recurre a la liturgia de las horas, pues traten de leer los salmos y verán, y vayan haciendo sus anotaciones, ¿no? Como al final lo diremos, nos sugiere, este salmo habla de esto, y verás cómo va a ser más fácil para ti orar con los salmos, es hablar con la misma palabra de Dios a Dios. También hay salmos de acción de gracias, como cuando el pueblo iba llorando, sembrando, sufriendo, pero de regreso van cantando, recogiendo una gran cosecha. También hay salmos pues de confianza. Eh, no hay mucho que decir aquí, pero pues precisamente confiar en la bondad de Dios, su justicia, su poder, en el amor que nos tiene, ¿no? Frente a las palabras pues insultantes, ofensivas, las blasfemias, los impíos, etcétera. Y además de los salmos individuales, hay salmos colectivos, que no es el individuo, sino en nosotros, y más aún, pues la nación del pueblo elegido. El pueblo de Israel oraba con todos los salmos, así como también nosotros en el salmo responsorial que se ponen en cada misa, pues es orar con toda la gente. Y las súplicas colectivas que brotan de una situación de guerra, de hambre, de peste, sufrimientos de la gente, ¿no? El destierro, situaciones fuertes que pasó el pueblo, ¿no? La opresión. Y también, pues hay acción de gracias, ya no solamente personal, sino colectivas. Pues el pueblo agradece a Dios por el poder que desplegó en favor suyo, ¿no? Entre los salmos es curioso, si ustedes han escuchado, es curioso cuando le dicen, Dios es mi escudo, es mi lanza, es mi defensor. Él guía mi flecha, ¿eh? Para que den el blanco. La gente atribuía el poder defenderse en las guerras, atribuía a su confianza en Dios. Y por eso siempre daban gracias, ¿no? Por eso era su confianza también colectiva, pues Dios era su única seguridad. No confiaban en nadie más, solamente en Dios. Y los salmos reales, ¿no? Que como tema y situación original la persona del rey, su entronización, su matrimonio, su victoria en la guerra, o simplemente un oráculo de bendición y victoria. Estos, dice aquí, son un poquito más áridos para la oración cristiana. Sin embargo, pues podemos hacer una materia de oración con ellos, pensando que estamos ensalzando y alabando la grandeza de Cristo, aunque se dirigen a un rey que ellos coronaban, pero pues estaban dando gracias a Dios por él. Pero lo podemos usar refiriéndonos a nuestro Señor, no a nuestras autoridades. Y los salmos didácticos, pues, son aquellos que tienen como único interés enseñarnos,
También se usaban dentro de la liturgia. Unos salmos que muestran las celebraciones que se hacían en la puerta del templo de Jerusalén, en un estilo coral, dentro del culto del templo, etcétera. Digo, la forma en la que ellos entonaban un salmo era muy distinta a la de hoy, muy distinta. Era así como digo, como un tono muy directo, pero muy especial. Y también pues están las exhortaciones proféticas, pues era el estilo, la forma de los profetas, ¿no? Cuando tenían alguna reunión con el pueblo, el profeta siempre tomaba la palabra y decía, así habla Yahvé, y les daba pues alguna amonestación, ¿no? Hay exhortaciones proféticas. Y están también pues los salmos históricos. Son tres salmos que se clasifican así porque toman la historia del pueblo como una catequesis para la vida. Por eso se llaman históricos, ¿eh? Es el Sitzin Leven, un acontecimiento motivador. Eh, Seguramente ahí habla de una de las tres fiestas anuales del pueblo de Israel. Cómo pues los salmos van expresando esa manera de cantar, ¿eh? Hoy, con la gracia de Dios, hay muchos tonos de salmos. De hecho, les comento aquí, se los comento. Eh, Tengan cuidado si en misa les piden cantar el salmo. Si lo saben cantar, adelante, pero si no, mejor no se arriesguen, porque a veces en lugar de que la gente esté orando con el salmo y escuchándolo, solamente están en su interior, ya cállese. Tengan cuidado con eso. Hay quienes tienen una valentía tan grande que empiezan con un tono de salmo, continúan con otro, terminan con otro y al final ya no saben ni por dónde salieron, ¿eh? No, 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 hay que darle ese respeto al salmo, por eso sí habría que respetar muy bien quién va a cantar el salmo. Alguien que de verdad lo haga, y si no lo van a cantar, aunque debería cantarse por eso salmo para entonar, si no, pues récenlo. Puede ser cantado o rezado, ¿no? Menos chiflado, pero si lo van a hacer, háganlo bien. No se puede hacer de otra manera, ¿eh? Tienen que tener cuidado con los salmos. A veces el salmo ensalza mucho, o más bien, perdón, enlaza mucho la primera lectura y el evangelio, ¿no? Es cómo nos ayuda, ¿no? A reafirmar lo que se ha dicho en la primera lectura y el evangelio, en las solemnidades. Y por supuesto, en los días ordinarios, entre semana, nos remarca también esa unión entre la lectura sí, y con el salmo, ¿no? Es importante, son temas muy especiales ahí. Y, y pues también los sacerdotes tendríamos que predicar con los salmos. Casi nadie predica de los salmos, no sé si se han dado cuenta de ello. Casi los sacerdotes no predicamos con los salmos. Y la verdad que esa es una maravilla, ¿eh? San Agustín tiene comentarios a los salmos muy especiales, ¿eh? Incluso de ahí de los salmos, pues San Agustín fue enamorado del canto, ¿no? Cuando estaba rebelde con Dios y con la liturgia y no quería involucrarse para nada, pero pasaba junto a la catedral y escuchaba los cantos, le llamaban tanto la atención que después va a explicar cosas grandiosas de los salmos. Y los salmos sapienciales, ¿verdad? Enseñan, por supuesto, a reflexionar sobre la experiencia de vida, eh, una experiencia de vida concreta que dirige en el camino después de nuestra vida. En general, estos salmos sapienciales son escritos de una manera tardía, ¿eh? Después del exilio. Este tipo de salmos los, los, los escribieron pues después de la experiencia que pasaron, ¿eh? Es como los evangelios. Los evangelios se escribieron después de la resurrección de Cristo. Fue cuando entendieron realmente
eh, quién era Jesús y las palabras que decía Jesús. Eso les iluminó mucho. Los salmos, después de una experiencia de la diáspora, de la dispersión, de la derrota en una batalla, en el momento en que destruían el templo, eh, pues la gente se iba, lloraba, ¿verdad? Pero después de regresar y de unirse, comenzaban a escribir, ¿no? A cantar estos salmos. Habían aprendido mucho de ello y se daban cuenta cómo Dios no los había abandonado, que siempre estuvo ahí, pero cómo el pueblo sí había abandonado a Dios. Y eran una sabiduría muy grande para ellos, ¿eh? Por eso, para nuestra oración cristiana, estos últimos salmos también se pueden utilizar para momentos de reflexión y meditación sobre nuestra vida, ¿eh? Que aunque a lo mejor nosotros no sufrimos una batalla, ¿verdad? De nuestro país, pero yo creo que a veces sí hemos perdido una batalla o muchas batallas. Cuando de repente te ganó la debilidad y terminaste ofendiendo a alguien, o caíste en una tentación, en un vicio, es una batalla que se ha perdido, pero cómo después de ahí tienes que impulsarte con esa oración. Por eso, pues los salmos son una oración de la iglesia, ¿eh? Decía que en la liturgia de las horas se han dividido en 4 semanas. En 4 semanas se leen todos los salmos y, y pues cada uno es importante. Los viernes les diré que son en general salmos penitenciales. Todos los viernes está el Salmo 51 ahí. Y cómo pues los salmos nos van a mostrar a un Dios vivo, un Dios cercano, un Dios amigo, que está dispuesto a renovar la alianza, no solo con su pueblo, sino también contigo de manera personal. Está dispuesto a renovar esa alianza, así como Dios le decía al pueblo, ¿verdad? Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Y la nueva alianza es, bueno, además de este es mi cuerpo, ¿no? Que será entregado por la salvación de ustedes, pero un regalo grande que Dios nos hizo en una alianza especial. Yo soy tu padre, tú eres mi hijo, tú eres mi hijo amado, ¿no? Una alianza muy especial que tenemos para con Dios y que tendríamos que valorar, renovar nuestra alianza con Él. Por eso los salmos nos ponen en contacto con el mundo pasado que vivió el pueblo de Israel, pero también con el presente. Y la situación que pasó el pueblo de Israel es una situación contemporánea, ¿eh? Porque también la experimentamos y nos hace partícipes de todas las grandes empresas hechas por Dios en favor de su pueblo. Por eso llegan al corazón de nuestra vida, de nuestros problemas, de nuestras necesidades, de nuestras circunstancias. Y como les decía al final, ojalá que lean los salmos y que puedan ponerle una señal ahí en la Biblia del tema del salmo que tú notaste o del sentimiento que te hace expresar en esos momentos, ¿no? Subraya aquellos salmos que te parecen más ricos y cercanos a tu Sitzin Leven, a tu situación de vida, ¿no? Tu experiencia, para que cuando llega un momento de necesidad, pues puedas acudir con ellos. Ojalá que se familiaricen con la liturgia de las horas, pues los salmos fueron distribuidos para rezarlos, digamos, hay 3 veces, ¿no? Los sacerdotes los tenemos que rezar 5 veces al día, pero en la mañana, salmos de alabanza, ¿no? Por eso la oración se llama laudes. La oración de liturgia de las horas se llama laudes. Laudes, pues, que significa eso, alabanza. Después, bueno, esas son oraciones para dar gracias a Dios, para alabar a Dios, son muy especiales, ¿eh? Y después viene lo que es las vísperas, en la tarde. Se llama vísperas porque así se le llama a la primera estrella que sale cuando todavía hay sol, la estrella Vesper. Por eso se llama vísperas, ¿no? Por eso la misa de sábado, por la tarde, después de las 5 de la tarde, ya cuenta como domingo, se llama misa de vísperas, ¿no? Entonces, ahí también.
Son salmos muy especiales donde te llevan a prepararte para guardarte en Dios, Dios que sale a tu defensa, ¿verdad? Para que el mal no se lance contra ti. Ahorita les explico eso. Y los de la noche, antes de dormir, mira, no te llevas tanto tiempo. En 10 minutos quizás podrías rezar bien todo. Si te das un tiempo para el examen de conciencia, podrías tardarte el tiempo que tú quieras, ¿no? Según tu conciencia. Pero en la noche son salmos de descanso, para agradecerle a Dios el día, para agradecerle la oportunidad que te da de ofrecerle pues ese descanso. Das gracias por el trabajo del día, por la oportunidad de ver las maravillas de Dios. Por eso se llama completas, ¿no? Es para completar nuestras oraciones. Ya los sacerdotes rezamos pues lo que es la hora intermedia para dedicarle a Dios nuestro trabajo. Por eso hay salmos también de trabajo, de labor. Y también rezamos lo que es el oficio de lectura, que además de algunos salmos, viene también pues algunas lecturas especiales, tanto de la palabra de Dios como la reflexión de algún santo, ¿no? O de alguno de los santos padres. Eh, Les comentaba la cuestión de los horarios. ¿Por qué razón? En algunos textos de la Biblia, como San Lucas, San Juan, se menciona esto. Eso grábenselo bien. Yo sé que no viene acá, pero se los comento. Por ejemplo, cuando está amaneciendo, cuando está amaneciendo, quiere decir que Dios está llegando a tu vida. Dios está llegando a tu vida. Cuando es mediodía, es Dios en plenitud en ti. Tú estás feliz con Dios, estás en estado de gracia con nuestro Señor. Cuando estás a mediodía, luz de mediodía es estar en un estado de gracia con Dios. Y cuando está atardeciendo, es que está llegando ya la tentación. ¿Recuerdan a los discípulos de Maús? Que le dicen, quédate con nosotros, Señor, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Sí, recuerdan ese texto, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Cuando ya está llegando la noche, ¿no? La noche significa, pues ya cuando la persona cayó en pecado. Pero cuando está atardeciendo es que está llegando a ti una tentación fuerte, cuando está llegando una tentación fuerte en tu vida, y es cuando se le dice a Dios, quédate con nosotros, Señor, porque ya es tarde, es tarde y puede oscurecer en mi vida, puedo caer en este pecado. Mira, estoy llenándome de coraje y siento que voy a explotar y reclamar de esta persona y siento que voy a hacer una locura. O mira, Señor, me están invitando a este lugar, pero sé que voy a tomar, no quiero, ya dejé este vicio, pero, ay, estoy con esta ansiedad de querer probar otra vez, ¿no? Está atardeciendo, ya se está acercando la noche, pues la noche es cuando ya sea pecado, ¿no? Ahí es donde tú tienes que revisar qué hora tienes ahorita, a qué hora está en tu corazón, qué hora es en tu vida. ¿Está amaneciendo? ¿Es mediodía? ¿O se está atardeciendo y es de noche? ¿Qué hora es en el reloj de tu vida? Revísale bien. Pues bien, por eso les digo, los salmos son distribuidos así en la liturgia de las horas. Ojalá que la puedan rezar. Venden una edición, yo creo que sí la conocen, la edición de Paulinas, un libro muy sencillo y está bien. Aunque también, pues ya se puede descargar ahí en el celular y está muy bien, ¿no? Les diré que los padres cuando nos vamos de retiro, de ejercicios espirituales, ya la mayoría no lleva su liturgia de las horas. Déjenme ver dónde dejé la mía ahorita. Bueno, ya no lleva la liturgia de las horas, ¿no? Porque pesa mucho y ocupa espacio. Pero ya todos agarran su celular, pero yo siento que puede distraer, ¿no? Porque de repente llega un mensaje, llega una notificación. Bueno, de preferencia mejor la liturgia de las horas, así para que no se distraigan. Récenla, ¿no? Ahorita estamos
en la semana litúrgica, ¿en cuál estamos? En la semana 16, ¿no? Es decir, estaríamos en la semana 4, ¿no? Y el siguiente domingo, desde el sábado en la tarde, empezaríamos con la semana primera. Pero en fin, si ustedes tienen su misal mensual, al final los sábados va a decir liturgia de las horas, semana tal, para que ustedes vayan viendo en qué semana les toca rezar, ¿no? Y si se hacen bolas con eso, pregunten a su párroco, es especialista en eso. Muy bien. Sí, todos nosotros rezamos la liturgia de las horas del seminario, ¿eh? Bien. No sé si hay alguna pregunta, si algo, aunque que esté aquí de lo que hablamos o algo no está aquí, referente al tema, pues con todo gusto pueden preguntar. Hermanos, a partir de este momento ya tenemos activado el chat por si gustan allí hacer sus comentarios o sus preguntas o si no usar la opción de levantar la mano, estamos al pendiente. No hay nada, perfecto. Pues bien, les agradezco su tiempo. ¿Hay alguien ahí? Gracias. Gracias, Sara. Traten de verdad de familiarizarse con ellos. Por ejemplo, el Salmo 8, ¿no? Qué admirable es tu nombre, Señor, en toda la tierra, ¿no? ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese ser humano para que de él te preocupes, ¿no? Me dice Ángeles y Manuel, la liturgia de las horas del pueblo, la liturgia de las horas de los fieles es lo mismo. Bien, eh, no, la liturgia de las horas de los fieles es un poquito más completa, ¿eh? Más completa. Y sí, es un libro, déjenme ver si lo tengo, permítanme. No lo tengo a la mano ahí, pero bueno, tengo este otro libro, que es la liturgia de las horas, tal cual. Son 4 tomos, donde se dividen las diferentes semanas, ¿no? Eh, el libro más pequeñito, liturgia de las horas del pueblo, está más chiquito y digamos, que tiene las oraciones básicas. De los fieles tiene un poquito más, incluso ahí tiene el santoral ya más completo, hay oraciones propias para los santos, ¿no? Eh, maitines, los maitines, por ejemplo, era la oración de la mañana, ¿no? Cuando decíamos vamos a rezar los maitines, era la oración de la mañana. Y me comentan, eh, algunos salmos propios para la noche. Por ejemplo, el Salmo 16, protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien, los dioses y señores de la tierra no me satisfacen, etcétera, ¿no? También, pues puede ser el Salmo 88, Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Llegas a ti mi súplica, inclina tu oído a mi clamor, ¿no? Sería, sería ello, ¿no? Y
los salmos didácticos, pues son diferentes, ¿no? Como aquellos que nos dan diferentes enseñanzas, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 43, digo, perdón, el Salmo 44, estoy siguiendo la otra numeración, es un poquito largo, ¿no? Oh Dios, nuestros oídos lo oyeron, nuestros padres nos lo han contado, la obra que realizaste en sus días, en los años remotos, son salmos ahí. Ujú. Es uno de los salmos didácticos. No sé, ¿hay alguna otra pregunta? Déjenme ver. No, creo que ahí son todos, ¿verdad? Tenemos audio cantada. ¿Quién más? Ajá. Adelante, María del Carmen. Que orar con Dios es tener fe y confianza, pero muchas veces me ha pasado que le doy vueltas y vueltas a mi súplica y me pierdo. Usted debe uno de orar antes un salmo, un Padre Nuestro. Por favor, oriénteme. Bueno, te los comento aquí. Se los comento aquí ahora que estamos en el año de la oración, ¿no? Les recomiendo que lean el libro mm, Introducción a la vida devota de San Francisco de Sales. Anótenlo bien, ¿eh? Porque les va a ayudar muchísimo. Introducción a la vida devota de San Francisco de Sales. Anótenlo bien, ¿eh? Les va a ayudar, pero bastante. Ahora sí ya contesto. Ahí, a mí me gustó mucho, ahí aprendí bastante. Dice, entre tantas cosas, que hay que prepararnos para hablar. Por ejemplo, cuando tú vas a hablar con una persona, un gerente a quien le vas a solicitar trabajo, tú vas de una manera distinta, cuidas tus palabras, tus expresiones y demás, ¿no? Dice, ten en cuenta que vas a hablar con Dios. Y en algunos momentos dice, prepárate. Mira la creación. Ya estés en el día, en la tarde, en la noche. Mira la creación entera. Observa lo que Dios ha hecho. Mira con detalle la luna, las estrellas. Mira las flores. Huele su perfume. Qué grandes cosas ha hecho Dios ahí. Obsérvalo. Observa la creación y disponte a orar. Con Él que hizo todo el universo, aquel que tuvo tanto detalle con sus criaturas, Él está dispuesto a escucharte. Él te va a escuchar. Él que te tejió en el vientre de tu madre, tiene todo el tiempo para ti. ¿Me explico? Y desde ahí comenzar a prepararnos, ¿no? Ya después, si se puede leer, por supuesto, un texto bíblico, adelante, ¿no? Algunos de los salmos, según lo que querramos nosotros, hablar, ¿no? Con Dios. Pero también cuando vamos a pedirle, pues, perdón, ¿no? Y que estamos llenándonos de soberbia, también nos invita a mirar el Cristo. Ve la imagen del Cristo. Ve todo lo que sufrió por ti. Mira lo que padeció. Eh, Trata de imaginarte cómo estaba padeciendo Jesús, ¿no? Y pues Él murió por ti, te ama y está ahí en la cruz y quiere escucharte. Como aquel ladrón que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. A veces estamos así como el muriendo en vida, ¿no? Señor, estoy en esta situación, escúchame, necesito esto, ¿sí? Y contemplar a Cristo ahí, ¿de acuerdo? No sé si me expliqué, pero les sugiero, de verdad, lean ese libro, ¿eh? Si quieren empezar una vida espiritual bien, así como que empezar desde abajo y creciendo, adelante, ¿eh? Eso puede ayudar muchísimo. Además, San Francisco de Sales, pues era muy ameno en la forma de escribir, ¿eh? Él escribía una tal Filotea, ¿no? Pero pues son amigos de Dios, y la palabra filoteo, ¿no? Significa amigo de Dios, amantes de Dios.
¿no? Entonces, es para todos nosotros. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta más? Listo, padre. Gracias. Si nos apoya con la conclusión del tema, ya la bendición, por favor. Vamos a hacer la bendición. ¿Les parece? Muy bien. Vamos a hacerlo con un salmo, ¿les parece? A propósito de... En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Es el Salmo 91, ¿no? Es una parte del Salmo 91. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta, te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás. Su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. Caerán a tu izquierda 1000, 10,000 a tu derecha, a ti no te alcanzará. Tan solo abre tus ojos y verás la paga de los malvados. Porque hiciste del Señor tu refugio, tomaste al Altísimo por defensa. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que pasen buena noche todos. Feliz descanso. Muchas gracias, padre. Gracias, hermanos. Hasta luego. Nos vemos la próxima semana, primero Dios, para nuestra última sesión de esta segunda parte del curso. Entonces los esperamos puntuales y que pasen bendecida noche y buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Adiós. Gracias.